Hola, soy Mayuk con mi primer trabajo de fanfic. Esto es solo un one shot de una idea que tengo que estoy planeando hacer una historia completa, pero sentí que sería bueno escribir un one shot primero para probar esto. Esta es una historia de Jaune obtiene un poder op en la caída de Beacon, pero si la convierto en una historia completa, la pondría antes en la historia, como en la temporada 1 o al principio de la 2, dependiendo. He visto algunas historias de Fate/Ruby con Jaune teniendo el arma o personalidad de un personaje, pero me sorprende que no haya ninguna en la que obtenga la espada del rey de los caballeros, ya que es visto como un caballero en la serie y en el fandom. Como nadie más lo ha hecho, pensé en echar una mano en la escritura a ver cómo va. Es mi primera vez, así que siéntete libre de señalar cualquier error que cometa, pero por favor sea amable. Ruby es propiedad de Roserted Production, LLC. Fate/Stein IT es propiedad de Type Moon. No me atribuyo la propiedad del mundo ni de los personajes que represento, solo la historia en la que los he insertado para una obra de fanfiction. Por favor, apoyen los productos originales. PD. Type Moon, si ves esto, podríamos lanzar Fate hoy en el Reino Unido, por favor. Gracias. Beacon, la antigua joya de Vale, estaba sumida en el caos. Tanto Green como Colmillo Blanco andaban descontrolados, y tanto estudiantes como profesores intentaban defender la escuela con vileza. Este desastre era el plan de la media doncella Cinderfall para recuperar la otra mitad de su poder de un ámbar en coma, que se encontraba bajo Beacon. El ataque no solo le proporcionaría este poder, sino que también causaría disturbios entre los reinos, lo que permitiría a su amo seguir con sus planes. El plan ha salido de maravilla tras clavar una flecha en el pecho de Ámbar, absorbiendo todo el poder de la doncella de la caída. Para Ozpin, director de Beacon, y sus dos estudiantes, Jaune Ark, líder de JNPR, y su compañera, Pyrrha Nikos, su doncella elegida de la diosa de la victoria, sus peores temores se hicieron realidad, y ahora que Ozpin envía a sus dos estudiantes lejos de la batalla en busca de ayuda, ambos acaban de salir de la torre Beacon con Jaune buscando su pergamino a toda prisa. Maldita sea. Gritó Jaune para sí mismo, buscando su pergamino. Esto no debería haber pasado. Quizás tenga que usarlo ahora. Sé que prometí no usarlo en Beacon hasta graduarme, pero dada la situación, no creo que a mi hermana mayor ni a mi madre les guste que me haya contenido por orgullo. Solo espero que no me maten cuando descubran que me he estado conteniendo todo este tiempo, concluye para sí mismo, sacando finalmente su pergamino para llamar a Glinda, como le pidió Ozpin. Tengo el número de Glinda aquí, ¿dónde está? Murmuró el caballero blanco mientras revisaba la lista de contactos en su pergamino. Entonces giró la cabeza hacia su compañero, con una expresión de preocupación y confusión en el rostro. Pyrrha. ¿Qué fue todo eso? Yo, empezó a decir, antes de que sintieran y oyeran un estruendo y volvieran hacia la torre, al ver a la mujer de antes subir volando por el hueco del ascensor. Los dos se quedaron atónitos, pues esto solo podía significar una cosa. Ozpin, él, exclamó Jaune en estado de shock, sin poder creer que su director hubiera sido derrotado tan fácilmente. Entonces Pyrrha habló, su voz desesperada, con un dejo de tristeza y arrepentimiento mezclados. No hay tiempo, dijo, sacando a Jaune de sus pensamientos mientras miraba a su compañera. ¿Qué? Le preguntó a su compañera mientras ella se giraba hacia él. Ve a Vale y pide ayuda. Dijo, mientras Jaune parpadeaba al oír lo que decía su compañera. ¿Qué vas a hacer? Le preguntó a su compañera, y la vio girar la cabeza hacia la torre, con Jaune siguiendo su mirada, y se le encogió el corazón al comprender lo que planeaba hacer. No hablarás en serio. Pyrrha, ¿viste lo que puede hacer? No te dejaré. La espartana lo interrumpió cuando le agarró los labios por los costados y presionó sus labios contra los suyos. Sorprendido al principio, Jaune correspondió al beso rodeándola con los brazos por la cintura, ambos de pie en un abrazo de enamorados. Para Pyrrha, el beso fue la mejor sensación del mundo. Por fin lo había logrado. Tras meses intentando llamar la atención del adorable caballero, finalmente lo besó. Aunque le encantó el beso, sabía que podría ser la última vez que lo vería, pues planeaba enviarlo lejos para enfrentarse a Cinder y, dado el estado de Ozpin, sabía que solo le iría tan bien como a él.
Pero era algo que tenía que hacer, era su destino. Para Jaune, el beso fue la mejor bofetada de su vida. El beso le reveló todo lo que Pirra sentía por él y no podría estar más sorprendido y feliz. ¿Cómo podía un hombre como él recibir tanto amor de Pirra Nikos, alguien fuera de su alcance, incluso si todavía le ocultaba algo sobre sí mismo? Pero aunque podía sentir su amor en el beso, también podía sentir su tristeza, como si se estuviera despidiendo, y eso encendió las alarmas en su cabeza. Si bien no era el mejor en las clases, en cuanto a estrategia nadie se le acercaba. Mientras que su amiga Ruby podía idear los planes más alocados, Jaune era el mejor por idear los planes más efectivos y por descubrir otros. Sintiendo su tristeza, supo que estaba planeando algo estúpido y se devanaba los sesos para descifrarlo. Pero, por desgracia, fue demasiado lento cuando Pirra rompió el beso. Lo siento, dijo la campeona mientras usaba su semblante de polaridad para agarrar la armadura de Jaune, lanzándolo hacia atrás contra un lanzacohetes, encerrándolo dentro. Ella lo siguió rápidamente, introduciendo una ubicación en la ciudad para llevarlo a Beacon, donde con suerte se salvaría. Jaune estaba tan sorprendido que no reaccionó hasta que ella ya estaba terminando de introducir un código, y él empezó a rogarle que parara, que lo dejara salir y no luchara contra la loca, sabiendo que Pirra no tenía ninguna posibilidad contra ella, ya que ni siquiera el director podía. Pero sus súplicas cayeron en oídos sordos, ya que Pirra alejó la cápsula de Beacon y, aún más importante, de ella. Sabiendo que debía permanecer en Beacon o no podría regresar a tiempo para ayudarla, Jaune desenvainó rápidamente su espada Croce Amores. Con el poco espacio disponible, y con todas sus fuerzas, cortó la cerradura, liberándose. ¿Sí? Exclamó al ver que su plan funcionaba. Sin embargo, seguía volando rápido, así que fue succionado rápidamente del casillero hacia el suelo con un grito de no. En el muelle de la baliza, los estudiantes son retirados de la escuela y es allí donde encontramos al resto del equipo JNPR y a su equipo hermano Ruby. Pero no todo marcha bien, pues Ruby acaba de llegar y se encuentra con la imagen de su hermana sin un brazo, y Black, Nora y Ren heridos, incapaces de mantenerse en pie. Por suerte, su compañero, Weiss, resultó relativamente ileso, solo con algunos cortes y moretones. Ruby acaba de enterarse de que Jaune y Pirra siguen desaparecidos y planea ir a buscarlos. Los encontraré y los traeré de vuelta, dijo Ruby con determinación en los ojos. Pero justo antes de que pudieran decir nada más, oyeron una voz que gritaba a lo lejos. ¿Alguien más puede oír eso?, preguntó Ruby. Sí, ¿no suena más bien Jaune?, preguntó Nora confundida. Sí, pero ¿por qué suena como si viniera de arriba?, pregunta San, mirando hacia arriba. Al hacerlo, sus ojos se abren de par en par, sorprendido por lo que ve. Confundidos por su reacción, los demás siguen su ejemplo y también quedan en shock, viendo a Jaune caer del cielo, dirigiéndose hacia ellos. No. Y directamente hacia San, tirándolos al suelo. Nadie dijo nada intentando averiguar qué había pasado hasta que Ruby rompió el silencio. Bueno, parece que encontramos a Jaune. Jaune, exclamaron Ren y Nora, felices de ver a su líder relativamente ileso. Hola, chicos, ¿qué tal?, pregunta con delirio, sacudiendo las estrellas que le rodeaban la cabeza. Mira hacia abajo para ver que lo había atrapado, y al ver a San tumbado debajo, se levanta rápidamente. Gracias por la captura, dice, ayudando a San a levantarse. No hay problema, hermano, solo avísame con más frecuencia la próxima vez, ¿vale?, responde San, sacudiéndose el polvo. Jaune ríe avergonzado, frotándose la nuca y disculpándose rápidamente antes de observar a su alrededor. Ver a Ruby y Weiss bien le trajo algo de consuelo, pero este se desvaneció rápidamente al ver su estado y el del resto de los miembros de Ruby. Su corazón se hundía cada vez más al analizar las heridas de cada uno, hasta que se detuvo al fijar la mirada en el brazo amputado de Jan. «Oh Dios, Jan», susurra para sí mismo en estado de shock. Weiss, superando su espectáculo, empezó a interrogarlo. «Jaune, ¿dónde has estado? ¿Cómo llegaste aquí? ¿Por qué caíste del cielo? ¿Cómo caíste del cielo? ¿Y dónde está Pirra?», le gritó cuando él la miró conmocionado mientras ella lo interrogaba.
Al oír la pregunta sobre Pirra, se quedó paralizado. Tras ver lo que les pasó a sus amigos, la realidad de lo que hizo lo golpeó como un ladrillo. Sabía que debía detenerla antes de que fuera demasiado tarde y que tal vez tuviera que romper sus promesas y usar eso si planeaba salvarla, pero primero tenía que regresar con ella. ¡Ay, no! Pirra. Tengo que volver con ella. Grita Jaune asustado, casi corriendo hacia la escuela si San no lo hubiera agarrado del brazo para detenerlo. Vaya, cálmate, amigo. No puedes volver ahí. Hay demasiados Green por aquí. Seguro que está bien, es la mejor luchadora de nuestro año. Seguro que sabe cuidarse sola, dice, tirando de Jaune hacia atrás. Jaune se libera el brazo de un tirón, sacudiendo la cabeza frenéticamente. No, no lo entiendes. Tengo que detenerla o se matará. Grita desesperado, moviéndose de nuevo hacia Beacon. ¿Qué? Exclamaron sus amigos conmocionados. Ruby se acercó rápidamente a él, agarrándolo de la manga. ¿Qué quieres decir con que la matarán? ¿Qué pasa, Jaune? Pregunta con miedo por su amiga. Su hermana ya está gravemente herida, pero escuchar que una de sus amigas morirá si no se hace nada la aterroriza. Jaune al verla a ella y a todos los demás preocupados toma aire para recuperar el control, estar frenético no ayudará a la situación y sabe que tiene que romper su promesa si planea usar eso si quiere salvar a sus amigos y a Pirra. Estábamos en la torre con Ozpin. Nos llevó a una especie de bóveda e intentó darle algo a Pirra, pero antes de que pudiera conseguirlo, apareció una mujer que se lo llevó antes de que Pirra pudiera. Ozpin nos envió a luchar contra ella él mismo, diciéndonos que buscáramos a Glinda, pero cuando salimos, vimos a la mujer dirigiéndose a lo alto de la torre. Ozpin, Jaune se detuvo. Puede que no lo dijera, pero las implicaciones eran evidentes. Todos los estudiantes y profesores que escuchaban tras la conmoción se quedaron atónitos al saber que Ozpin había caído. ¿Pero cómo llegaste aquí? ¿Y qué tiene que ver con Pirra? Preguntó Ren con temor, sabiendo dónde estaba Pirra, pero rezando porque se equivocara. Jaune se tragó un nudo en la garganta y continuó. Pirra, ella planea luchar contra las mujeres que hicieron esto sola. Intenté detenerla, pero... Jaune se sonrojó de vergüenza al recordar el beso, pero continuó rápidamente. Me distrajo antes de empujarme a un cohete y enviarme hacia Vale. Sabía que si dejaba a Beacon no podría regresar para salvarla, así que me retiré, pero olvidé que estaba, ya sabes, volando. Luego aterricé en San y ahora tengo que volver antes de que sea demasiado tarde. Terminó. El pánico se apoderó de aquellos que escucharon lo que Pirra planeaba hacer, sabiendo que si incluso Ozpin perdía, alguien que mucha gente había visto como el cazador más fuerte del mundo, podría ser derrotado en unos minutos. Entonces una estudiante de primer año, incluso si es la famosa diosa de la victoria ella misma, no tenía ninguna posibilidad de ganar. Pero dejar que Jaune regresara para ayudarla también fue visto como un suicidio para los presentes. Si bien había mejorado mucho con su arma, todavía estaba cerca del final de su temporada, con solo unas pocas victorias de entrenamiento, pero ni de cerca lo suficientemente buenas como para ayudar. Weiss lo sabía y sabía que tenía que detenerlo. Puede que no se llevara muy bien con el rubio, pero lo veía como un amigo, sobre todo después de que dejara de coquetear. Si lo que dices es cierto, te quedarás aquí y yo iré a buscar a Pirra. Se satisfizo con firmeza. Disculpe. Preguntó Jaune, volviéndose hacia Weiss, con la voz cada vez más acalorada. Sabes también como todos nosotros que no eres el mejor en una pelea. Si fueras a salvar a Pirra, solo estorbarías. Responde con brutal honestidad. Jaune sabía que tenía razón. Ella, al igual que todos los demás, solo conocía su habilidad con Cross y Amores. Nunca había usado su arma principal, ya que prometió convertirse en cazador sin depender de ella, pero ahora tiene que salvar a su compañera y a su nueva novia, si el beso era una indicación. No, tengo que llegar a Pirra. Soy el único que puede ayudarla ahora, dijo con firmeza hacia Weiss, sorprendiéndola a ella y a los demás con su determinación. ¿Cómo pudiste ayudar a alguien que venció a Ozpin? Responde confundida, con gran escepticismo hacia el caballero rubio.
Jaune dudó, sabiendo que el hecho de haber guardado este secreto podría cambiar las cosas entre sus amigos, pero es un riesgo que debe tomar para salvar a Pirra. Respiró hondo para calmarse y se volvió hacia Weiss. Tengo algo que puede ayudar. Es algo que prometí no usar hasta convertirme en cazador, pero dada la situación, no tengo más remedio que usarlo. Necesito que confíes en mí. Todos estaban confundidos. Jaune tenía algo que pudiera solucionar la situación. Nadie tenía idea de qué podía ser. ¿Qué quieres decir, Jaune? Nora preguntó mirando a su líder, esperando que tuviera una manera de salvar a su mejor amiga. Está relacionado con mi familia. Es algo que todos los Arg recibimos al nacer y que moldea el tipo de persona que seremos al crecer. Todos los Arg recibimos entrenamiento de combate, pero dependemos mucho de nuestra propia inclinación, pero yo quería convertirme en cazador por méritos propios, para demostrarle a mi familia y a mí mismo que podía hacerlo. Jaune terminó de mirar su mano enguantada. En su palma se encontraba un sello especial, un candado a su poder que una de sus hermanas le hizo, lo que significaba que siempre estaba a su alcance si lo necesitaba. La mayoría se mostró escéptica ante su palabra y Weiss planeó derribarlo hasta que su compañero habló detrás de ella. Está bien, te ayudaré, dijo Ruby sorprendiendo a todos a su alrededor. Ruby. ¿Por qué siquiera lo consideraste? Preguntó su compañera en shock. Aunque Jaune no es el mejor luchador, es el mejor estratega. Siempre idea los mejores planes y confío en que hará lo mejor para nosotros, dijo Ruby con una sonrisa radiante. Ruby, gracias cara de cráter. Dijo Jaune en estado de shock de felicidad al ver a su primer amigo y compañero líder junto a él. No hay problema, Vomit Boy, respondió ella feliz de ayudar a su mejor amigo. Increíble. Siempre encuentran la manera de meternos en más problemas, son unos imbéciles. Exclamó Weiss, dirigiéndose a los dos, quienes simplemente le devolvieron la sonrisa. Con un bufido, continuó. Bueno, tendré que ir con ustedes y asegurarme de que no lo arruinen. Finalmente, se acercó para unirse a ellos. Gracias, Weiss, esto significa mucho para mí, dijo Jaune mientras Ruby le sonreía radiante a su compañera, quien resopló en respuesta, apartando la mirada para ocultar su pequeña sonrisa. Estás loco por volver allí, ¿sabes? Dijo San con incredulidad a los tres. Volveremos pronto, no nos esperes despiertos. Ren, Nora cuida de Blake y Jan, que están en muy mal estado. Necesitarán a alguien cerca. Ustedes dos también necesitan descansar, comenzó Jaune, sin dejar lugar a discusión. Ren suspiró sabiendo que su líder tenía razón, pero aún se sentía impotente. De acuerdo, pero por favor, sálvame a todos, suplicó. Lo prometemos, y un arco, nunca falta su palabra, lo sabemos. Ren y Nora terminaron de sonreírles a él y al otro, y se dirigieron a toda velocidad hacia la torre Beacon, matando a todo el que se interpusiera en su camino, con tal de llegar a tiempo para salvar a Pirra. XXX las cosas no le habían ido bien a Pirra, aunque podría haber tenido algo de confianza al entrar en la pelea, fue rápidamente aplastada al poco tiempo de iniciada la batalla. Aunque debería haberlo visto venir dado que Ospin, el director, había perdido rápidamente, sabía en el fondo que no tenía ninguna posibilidad. Toda esta pelea podría haberse evitado, pero no, ella es Pirra Nikos, la chica invencible y la diosa de la victoria. Ja. Qué broma, no mucho de ninguna de las dos dada su posición actual, de rodillas con una flecha en el tobillo. Había perdido hacía poco y justo después de que aparecieran otras personas. El primero era un chico al que conocía como Mercury Black, al que Jan plagó en el primer combate de la final. El otro era Emerald Sustray, la amiga de Ruby, pero dado que está aquí con la persona responsable, duda que eso sea cierto para ella. Cuando llegaron, su líder, cuyo nombre apropiado, Pirra supo que era Cinderfall, le ordenó a Mercury que me pusiera de rodillas mientras le decía a Emerald que comenzara a transmitir. Parece que planean ejecutarla para que todo el mundo lo vea. Esto la aterrorizó, pero sabía que era culpa suya estar en este lío. No podía simplemente ir con Jaune a un lugar seguro como él le pidió, ni siquiera le rogó que lo hiciera, pero lo ignoró y lo envió lejos. Pensar en Jaune le trajo una amarga alegría al saber que estaba a salvo, lejos de los responsables y a salvo del peligro.
Sabía que él nunca la perdonaría, pero era un pequeño precio a pagar por su seguridad. Le entristecía no volver a verlo. Junto con Ren y Nora, se habían convertido en los mejores amigos, casi una familia. Junto con el equipo Rubí, atesoraba las amistades que forjó con su equipo hermano y todos los recuerdos que habían creado juntos. Los recuerdos la entristecieron, ya que probablemente no podría crear más, pero atesoraría lo que tiene hasta el final. Cinder disfrutaba de su victoria sobre la llamada diosa de la victoria y Ozpin. La invasión no pudo haber ido mejor. Todo Vale estaba en pánico debido a que los Grimm, Colmillo Blanco y los robots de juguete de Atlas atacaban indiscriminadamente gracias a la intervención de Román. Ahora, tras obtener todo el poder de las doncellas del otoño y haber matado a Ozpin, tenía a Pirramicos a su merced. Su lucha fue una buena prueba para su nuevo poder y todo había ido de maravilla. Ahora, mientras ella podía sacarla de su miseria, Cinder estaba de un humor diabólico y estaba entusiasmada con sus constantes victorias, por lo que diseñó agregar más leña al fuego ejecutando la estrella de Minstrel en vivo al aire. Esto no solo empujará a la gente a más temor, sino que Minstrel comenzará a culpar a Vale por la muerte de Star Atlete, e Atlas será culpado por la brecha de seguridad con Iron World habiendo fallado al estar a cargo de la seguridad y sus pequeños juguetes matando gente. Vale caerá y culpará a los otros reinos por tratar de salvar las apariencias y Bakuo. Bueno, no pierden nada, pero ese solo hecho los hará sospechosos ante los otros reinos. Estamos listas, dijo Esmeralda, apuntando a Cinder con su pergamino, asegurándose de que estuviera lo suficientemente bajo como para no mostrarle la cara. Mercury estaba de pie junto a ella, acercándose tras poner a Pirra de rodillas detrás de Cinder. Esmeralda le hizo un gesto a Cinder, indicando que estaban en acción y que el clímax estaba a punto de comenzar. En todo Remnant, se transmite en vivo un video de una mujer con un vestido rojo que se muestra en lo que parece ser la Torre Beacon, la ciudad de Vale en llamas en el fondo y el dragón Grimm volando alrededor. La vista trajo terror a todos los que estaban mirando, incluidos los de Vale y Beacon, ya que todos recibieron una notificación al respecto en sus pergaminos. Parecía que la persona en el video era la responsable y que tenía control sobre el CST y que quería decirle algo al mundo. Vale, antaño considerado el centro de la civilización. Ahora reducido a un páramo en llamas. No soy yo la responsable de esto, sino la arrogancia de los que están al mando, la que condujo a su situación actual. Empezó diciendo que nunca había llevado su vestido en público, así que no temía que la gente la reconociera, y que hablaba poco con la gente, así que tampoco tenía de qué preocuparse de que la gente reconociera su voz. Podía simplemente deleitarse con su trabajo y disfrutar de este último clavo para el ataúd que es Vale. Es el consejo, lleno de burócratas codiciosos que buscan más llenarse los bolsillos que ayudar a su ciudad. Y además, un anciano senil como director que prefiere usar a los niños como peones para su propio juego. Mientras que uno probablemente huyó, para salvar el pellejo, sin importarle la gente a la que sirve. Pero a nuestro querido director parece que la vejez finalmente le ha pasado factura. Terminó con sarcasmo, sin mostrar su rostro, pero se le notaba la sonrisa burlona. El mundo se conmocionó al enterarse de la muerte del director. Era considerado uno de los cazadores más fuertes del planeta, y saber que estaba muerto aumentó el miedo de la gente ya que la humanidad había perdido a uno de sus defensores más fuertes. Al pie de la torre del faro, Jaune, Ruby y Weiss finalmente habían llegado tras haber luchado contra la horda de Grimm. Se habían detenido a recuperar el aliento y estaban viendo la transmisión. Es ella, la mujer que derrotó a Ozpin, confirmó Jaune a las dos chicas a su lado. Mientras veía el video, Ruby entrecerró los ojos confundida. Tras observar un rato, interrogó a sus dos amigos. Hola, chicos. Si ella fue quien venció al profesor Ozpin, ¿significa que Pirra fue a enfrentarse a ella? Preguntó, con los ojos cada vez más abiertos. Esto hizo que Jaune y Weiss levantaran la cabeza de golpe, alarmados. Tiene razón, Pirra habría estado luchando contra ella. Pero si no lo está haciendo ahora, eso significa, dijo Weiss sin querer terminar la frase, sabiendo que quería que fuera una mentira. No, Pirra sigue viva, lo sé, dijo Jaune con convicción, sorprendiendo a ambos con su determinación. Jaune tiene razón.
No podemos rendirnos ahora que estamos tan cerca, pero si Pirra no está en la pantalla, Ruby miró con optimismo, pero empezó a cuestionar. ¿Y dónde está Pirra? Weiss hizo la pregunta importante. Pero recibió respuesta segundos después, y la respuesta sembró un terror gélido en todo el mundo. Pero Ozpin no fue el único que se interpuso en mi camino ese día. Su alumno estrella decidió intentar derrotarme, continúa Cinder a un lado de la pantalla, mostrando detrás de ella, de rodillas con una flecha en la pierna, estaba Pirra Nikos. Como todos saben, esta es Pirra Nikos. La famosa diosa de la victoria, comenzó Cinder. Era una contrincante digna, pero por desgracia no pudo estar a la altura de su reputación. Terminó burlonamente, ganándose la mirada fulminante del campeón caído. Se escucharon jadeos por todo Remnant al ver al famoso luchador en tan lamentable estado. Muchos tenían una idea de lo que trataba esta transmisión y los aterrorizó. No era solo el villano regodeándose en su victoria, sino una ejecución pública a la vista de todos. En cuanto Pirra apareció en pantalla, Jaune supo al instante lo que iba a pasar y lo demostró con su rostro pálido y sus ojos abiertos como platos. Tenemos que subir ahí. Ahora. Gritó horrorizado, despertando a Ruby y Weiss. Bien. Weiss, como hicimos en la iniciación. Jaune, agárrate a mí. Gritó Ruby, y las dos obedecieron al instante. Jaune se aferró a Ruby y Weiss lanzó sus glifos hacia el costado de la torre. «Váyanse», exclamó Weiss. «Asegúrense de salvar a Pirra», dijo después de que las dos subieran a la torre, esperando llegar a tiempo. En lo alto de la torre, Cinder había invocado su arco y una flecha mientras continuaba. La señorita Nikos creía que su destino era poseer un poder que me pertenece, y la gente cree que su destino es no perderlo jamás. Pero ahora veremos qué nos depara el destino, dijo, tensando su arco apuntando al corazón de Pirra. Entonces, dime, señorita Nikos, ¿crees en el destino? Cuestionó su oración en su último instante. Durante todo el discurso de Cinder, Pirra había estado repasando todas las decisiones que había tomado para llegar a este punto. Convertirse en luchadora, venir a Viacon, aceptar la invitación de Ozpin a este mundo loco donde las doncellas son reales, finalmente aceptar su papel en todo esto, convertirse en la próxima doncella de otoño, pero que el monstruo que tenía frente a ella se lo arrebatara en el último segundo. No pudo evitar preguntarse si este había sido su destino desde el principio. Morir en la cima de Viacon, sola y asustada, ser usada como ejemplo para quienes se enfrentaron a quienes tenían poder, poder real, no el falso poder que creía tener, de mucho les sirvió. Mientras sentía esto, no pudo evitar aceptar este destino, sabía que sus posibilidades de sobrevivir eran casi nulas. Siempre había creído en algún tipo de destino, pero no creía que la llevaría a esto, a estar a punto de ser asesinada frente a todo el mundo. Se preguntó con tristeza si su familia la estaría observando, al igual que sus amigos, si estaban a punto de presenciar su muerte. Pensando en sus seres queridos no pudo evitar sonreír, los extrañaría mucho a todos y esperaba que su muerte no los detuviera y que todos alcanzaran sus propios sueños y que el destino fuera más amable con ellos que con ella. Al escuchar la pregunta de Cinder, decidió afrontar la muerte con dignidad y con fuego en la mirada. La miró directamente a los ojos y respondió. Sí. Y la flecha fue disparada, dirigiéndose directamente a su corazón. En su último instante, sus pensamientos se dirigieron a su compañero. Su sonrisa bobalicona apareció en su mente. Lo extrañaría muchísimo, no volvería a ver esa sonrisa. Cerró los ojos esperando el final. Lo siento, Jaune, te amo. Timbré la flecha nunca la alcanzó ya que ante ella apareció una persona, con una espada en una mano y un escudo en la otra, que había bloqueado la flecha. Los que observaban no pudieron evitar quedarse boquiabiertos cuando justo antes de que la flecha alcanzara, un escudo cayó frente a la niña que estaba a punto de morir, estaba pintado de blanco con dos arcos dorados en el frente, los estudiantes de Viacon reconocieron el escudo y no pudieron evitar vitorear a su compañero de clase. ¿Sabes? Hace poco alguien me preguntó si creía en el destino. Les di una respuesta mediocre que esperaba que les consolara. ¿Pero quieres saber qué pienso de verdad? Jaune empezó a levantarse de golpe, fulminando con la mirada a los responsables.
Creo que el destino se puede ir al carajo. Jaune, exclamó Pirra conmocionada. ¿Qué haces aquí? Se suponía que debías estar en Vale para salvarlo. No estás aquí. ¿Por qué regresaste? Le preguntó. Aunque, rebosante de alegría al verlo de nuevo, sabía que no tenía ninguna posibilidad de vencerlos. Había regresado para nada. Jaune se volvió hacia Pirra sin perder la mirada. No me hables de lo que estoy haciendo. ¿En qué estabas pensando al venir aquí sola? Sabías que tenías las mismas posibilidades que yo, pero aún así te resististe y buscaste una pelea que no podías ganar, así que no me hables así. Le gritó, volviéndose hacia el enemigo que tenía delante, quien también parecía sorprendido por la aparición del Ark. Se recuperaron rápidamente cuando apareció Ruby, disparándoles a los tres mientras aterrizaba junto a Jaune, obligándolos a saltar. Emerald, presa del pánico, lanzó el pergamino hacia adelante por encima de los tres, que aterrizó junto a un trozo del techo que había formado una pared improvisada. Aunque apuntaba al suelo, seguía transmitiendo el audio. Cinder, aunque sorprendida por la apariencia de los dos, no tenía miedo. Sabía que no tenían ninguna posibilidad contra ella, así que decidió regodearse un poco más con la recién llegada. ¿Qué es esto? El caballero insensato y la ingenua Rosa vienen a salvar a su princesa en una torre. Se burló de los dos, olvidándose por completo del pergamino. Es curioso cómo, de todos los que elegirían enfrentarse a mí, al final son la niña y la persona más débil de Beacon. Jaune, Ruby, tenéis que salir de aquí. Por favor, dejadme y escapad mientras aún podáis, les rogó Pirra. No. Lo siento, Pirra, pero eso no va a pasar. Eres nuestra amiga y no te abandonaremos, dijo Ruby, girándose para mirarla y acercándose a revisar sus heridas, confiando en que Jaune la cubriría. Ruby, necesito que arrastres a Pirra detrás de mí, lejos de ellos. Usa ese trozo de pared como cobertura. Yo seré quien los enfrente. Confía en mí. Jaune le susurró a Ruby. Al verla a punto de quejarse, la interrumpió rápidamente pidiéndole su confianza. Pensó en lo que había dicho sobre tener algunas bajo la manga. Parecía tan seguro que no pudo evitar confiar en él. Asintió y se giró hacia Pirra, llevándola a un lado, detrás de los escombros, para cubrirla. Al ver la mirada confundida de Pirra, sonrió y dijo, confía en él. Los tres observaban la interacción de nuestros héroes y planeaban detener a Ruby, pero Cinder levantó la mano para detenerlos. Divertida por el que seguía frente a ellos, no pudo evitar reír. Ja 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 ja. Ahora sé que es una broma. Vas a enfrentarte a nosotros solo. El cazador más débil del mundo. Ni siquiera tienes una apariencia, y ni me hables de tu estilo de lucha. Apenas tienes uno, y crees que puedes contra mí con tu espadita y escudo. Le preguntó al rubio tonto que tenía delante. Antes tenía poca o ninguna opinión de él, solo el compañero de Pirra Nikos. Pero sabía que solo era una broma pesada ante ella. Jaune miró sus armas, Cross y Amors, aunque era una buena combinación de espada y escudo, no era su arma, solo algo que sacó del estante para tener un arma para usar en lugar de la suya, pero ahora no lo iba a ayudar, era hora de dejar de contenerse. Tienes razón, suspiró, envainando la espada y desplomando el escudo, quitándoselo de la mano. No nos ayudarán en esta situación, dijo, lanzando el arma hacia atrás, junto a Ruby y Pirra, quienes siguieron su trayectoria, donde aterrizó junto a Ruby. Mientras Pirra volvía la mirada hacia Jaune, Ruby notó un pergamino negro junto a la espada arrojada. Al recogerlo rápidamente, notó que estaba grabando. Debía ser el que transmitía el video. Aunque se sorprendió al ver a Jaune desarmarse, prometió confiar en él. Decidió apuntar el pergamino hacia la escena antes de ella, asegurándose de que los rostros de los involucrados salieran en escena para que todo el mundo pudiera ver quiénes eran los responsables. Muchos estaban emocionados por ver lo que estaba sucediendo. Después de que Jaune bloqueara la flecha, todo lo que la gente vio fue el pergamino volando por el aire y aterrizando. Después de eso solo pudieron escuchar lo que estaba sucediendo. Cuando alguien finalmente recogió el pergamino, el rostro de Ruby estaba frente a la pantalla con Pirra detrás de ella mirando hacia un lado. La gente respiró aliviada al ver a Pirra con vida.
La escena cambió de nuevo cuando Ruby apuntó la cámara hacia otro lado, ahora mostraba a Jaune justo frente a la cámara sin armas y al otro lado, frente a él, personas que muchos asumen fueron los cerebros de la caída. Los gobiernos rápidamente intentaron identificar a los tres desconocidos, algunos en los muelles de balizas ya conocían a algunos de ellos. XXX Weiss acababa de regresar a los muelles y vio que Yang había recuperado la conciencia. Yang. Despertaste. Corrió hacia sus dos compañeros caídos mientras anunciaba su regreso. Weiss. ¿Qué haces aquí? ¿No se supone que deberías estar con Ruby? Preguntó, con los ojos enrojecidos al pensar que había abandonado a su hermana. Envié a Ruby y Jaune a la torre para salvar a Pirra, pero me quedé sin polvo y tenía muy poca aura para subir. Habría estorbado, así que decidí alejarla de los Grimm, respondió intentando tranquilizar a la luchadora, que ahora estaba manca. Satisfecha con la respuesta, sus ojos volvieron a su púrpura natural y volvieron a su pergamino. Blake respondió después de que ambos terminaron. Llegaste justo a tiempo. Ruby consiguió el pergamino que registraba la torre y parecía que Jaune iba a enfrentarlos él solo. ¿Su qué? Gritó, sacando su propio pergamino y viéndolo enfrentarse a gente que ella reconocía. Emerald y Mercury están detrás de esto. Creía que le rompiste la pierna y que habían vuelto a Minstrel. Preguntó a sus compañeros. Lo mismo hicimos todos nosotros, pero parece que nos han jugado, intervino Ren mientras se tambaleaba junto a Nora, apoyándose el uno en el otro para sostenerse. Si los vuelvo a ver en persona, les voy a romper las piernas, gruñó Nora. Pero Jaune está indefenso, ¿qué va a hacer? Preguntó Yang. Tiene un plan, solo tenemos que creer en él, dijo Nora con una seriedad que nunca antes había mostrado. Después de todo, es nuestro líder intrépido. Terminó rápidamente, al estilo de Nora. XXX Cinder se quedó confundida cuando el chico frente a ella se desarmó y no pudo evitar interrogarlo. Si lo sabes, ¿qué planeas hacer? Jaune solo se rió entre dientes ante su pregunta mientras comenzaba a quitarse los brazaletes y los guantes. Bueno, para eso tendría que darte una rápida lección de historia sobre la familia Ark. Estoy seguro de que puedes dedicarle un minuto o dos, ¿verdad? Le pregunta, mirándola directamente. No me importa, me interesa lo que intentes inventar. Al final no te salvará, pero disfruto viendo a la gente luchar. Respondió con una sonrisa burlona, su mano encendiéndose en llamas en una demostración de poder para asustar al Ark. Gracias. Respondió sin mayor preocupación. Bueno, verás, en la familia Ark, nuestras armas tienen un significado muy especial para su portador. Nuestra armería está llena de armas que han pasado de generación en generación, y se crea un vínculo entre un Ark y su arma desde el nacimiento. Explicó que finalmente se quitó las grebas y los guantes y que ya había pasado a quitarse la armadura de pecho. Ahora solo lo retrasaría. Continúa. El arma que un Ark recibe es la única que puede usar, por mucho que se esfuerce por aprender otra. Pero solemos destacar con nuestra arma y nunca necesitamos otra. Incluso nombramos al recién nacido con el nombre del portador más fuerte para continuar el legado de alguna manera. Le sacaron la placa del pecho y la tiraron a un lado. Menos mal que llevaba una sudadera sencilla y no la de Pumpkin Pete, o se moriría de vergüenza. Pero yo era un caso especial. No recibí un arma al nacer, no me conecté con ninguna. Mi nombre se basa más en el nombre de mis gemelos que en el de mi propia arma. Dijo, para sorpresa de quienes lo escuchaban, que si lo que decía era cierto, sería visto como la oveja negra de la familia. Entonces, no eres más que una broma, no solo como cazador, sino también en tu propia familia. No veo cómo esto te ayudará. Como mucho, demuestra que eres aún más débil de lo que deberías sin tu propia arma, dijo Cinder, molesta, ya que parecía estar haciéndole perder el tiempo. Jaune simplemente le sonrió con suficiencia. Pero la cosa es que sí tengo un arma. Esto desconcertó a todos. Pensaron que había dicho que no tenía ningún arma, pero al parecer sí la tenía. Jaune se quitó la sudadera al final, quedando solo con una camisa blanca, vaqueros y botas. Lo sé, impactante, ¿verdad? Pasé la mayor parte de mi vida sin poder luchar, por mucho que entrenara. Pero el día de mi 15º cumpleaños, oí una llamada desde nuestra armería.
La seguí hasta una espada, mi espada. Terminó de levantar el brazo, con la mano extendida como si quisiera agarrar algo. Estaba tan feliz de finalmente conseguir un arma que pasé los 2 años siguientes entrenando como un loco para ponerme al día, pero cuando llegó el momento de la baliza, empecé a dudar de mi propia fuerza. Así que, antes de llegar a la baliza, le pedí a una de mis hermanas que usara su apariencia para sellarlo junto con cualquier beneficio que me diera. Planeaba convertirme en cazador por mi cuenta, sin depender de mi arma. Mirando hacia atrás, dejé que mi orgullo me impidiera ver que mi arma es parte de mí, como lo es para cualquier arcana. Estaba tan acostumbrado a no tenerla que vi lo débil que era cuando finalmente la conseguí, pero ya no. Ya no aguantó más. Gritó, dejando escapar un estallido de aura, que brillaba blanca a su alrededor, principalmente en su muñeca, donde se veía que una escritura se desvanecía. Entonces, una luz brillante comenzó a brillar en su mano y, tras unos instantes, la agarró. En un destello de luz que cegó a todos temporalmente, al disiparse, la gente se quedó atónita al ver a Jaune sosteniendo una nueva espada. Mientras que Croce Amors era una simple espada larga con empuñadura azul y guarda dorada con vaina blanca que se transformaba en escudo, ahora tenía en sus manos otra espada larga, esta ligeramente más larga y ancha. Aunque no era lo suficientemente grande como para ser un arma a 2 manos, parecía que funcionaría mejor con ambas. Al igual que su otra espada, esta también tenía empuñadura azul y guarda dorada, pero a diferencia de Croce Amors, la empuñadura era ligeramente más larga y no tenía mucho pomo, solo una tapa dorada plana al final. La guarda era un simple rectángulo dorado en un arco con un diseño azul. La hoja era más larga y ligeramente más ancha que la Croce Amors y era de color acero, pero en la cara de la espada había símbolos que parecían escritura, pero nadie sabía qué decía. La mayoría de la gente se sorprendió por la apariencia de su nueva espada, que aunque de diseño simple irradiaba una sensación de poder. «Es así que es una espada larga», susurra Ruby con asombro. Pyrrha no pudo evitar asentir, ruborizándose levemente ante la leve insinuación, pero mantuvo la mirada fija en Jaune. Ahora se veía completamente diferente, con la mirada fija en su nueva postura, una postura básica de espada a 2 manos, extendida frente a él, con la punta apuntando a la garganta de su enemigo. Su forma dejaba muy pocas brechas en su defensa, y le permitía golpear con rapidez y precisión mortal. Para la mayoría, su postura era casi perfecta. Fue entonces cuando todos supieron que este no era el mismo Jaune Arc, considerado el más débil en Beacon, sino Jaune Arc, el caballero. XXX En otro lugar del continente de Sanus, en una fortaleza una familia se sienta a observar los acontecimientos que suceden en Vale, la familia estaba compuesta por un hombre y 8 mujeres. Ya era hora de que se sacara ese palo del culo. Fue realmente patético verlo quejarse de que por fin había conseguido su arma, dijo una de las mujeres mayores, con irritación evidente en su voz. No seas tan dura con él, hermanita, sabes que desarrolló un complejo de inferioridad al crecer con nosotras. No le ayudamos precisamente con nuestra ligera fanfarronería. Otra voz más joven respondió con brusquedad, con un tono melancólico casi al final, con cierto arrepentimiento. La primera voz simplemente chasqueó la lengua. No hay que pelear contigo. Ambos tienen razón en cierto sentido. No hicimos un gran trabajo para que se sintiera incluido en la familia antes de que consiguiera su arma, pero cuando la recibió, también parecía dudar en aceptarla por completo. El hombre habló, sonando mayor que los 2 anteriores. ¿Estará bien tu hermano mayor, mami?, preguntó una niña, preocupada por su hermano. Era la más pequeña de todas, con apenas 12 años. La mayor se quedó sentada en silencio unos instantes, mirando a su hijo en la pantalla. Al cabo de un rato, una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro. No te preocupes, tu hermano mayor estará bien. Después de todo, se va a esforzar al máximo. Dijo en voz baja y llena de confianza. La familia se quedó en silencio ante su declaración, viendo al Ark enfrentarse a los 3 villanos. XXX Cinder esperaba que el chico Ark hiciera muchas cosas, pero no esperaba que invocara una espada de la nada. Tampoco esperaba que empezara a desprender tanto poder. Era como si lo hubieran intercambiado con un cazador veterano, pero solo invocara su espada. Entrecerró los ojos y apretó los labios. Algo no cuadraba.
Normalmente prefería la cautela, pero en su arrogancia decidió subestimar al Ark. Una nueva espada no cambiaría nada. Un gran espectáculo de luces, todo por una simple espada. Estoy decepcionada, pero no sorprendida. No debería haber puesto mis esperanzas en un fracasado como tú para desafiarme. Una lástima. Dijo con un movimiento de cabeza. Mercury, aplasta a este bicho por hacerme perder el tiempo. Terminó con una orden dirigida a su asesino. Con gusto. Sonrió con suficiencia y corrió hacia Jaune, intentando darle una patada alta y directa a la cara, con la intención de romperle el cuello con la fuerza. Su pie se acercaba al rostro de Jaune y aún no se movía. Quienes podían seguir el ritmo de Mercury sabían que no era lo suficientemente rápido para bloquear a esa distancia y que estaba a punto de perder la cabeza. Jaune. Gritaron sus amigos con la esperanza de que respondiera a sus gritos. Nadie más que él pudo bloquear la patada. Nadie más que él pudo apartar una mano de su espada y sostenerla en alto, con la hoja apuntando hacia abajo y bloqueando la patada. Sin embargo, eso fue lo que Jaune hizo, todo en el último segundo. Todos quedaron impactados por su velocidad, y nadie más que Mercury, quien se quedó paralizado cuando su pie impactó la hoja. Fue como patear acero. Jaune ni siquiera se inmutó. En su shock, no pudo reaccionar cuando Jaune usó su mano libre para agarrar su pierna y acercarlo más y hacerlo perder el equilibrio. También pudo reaccionar cuando Jaune giró su espada hacia arriba y la bajó por el pecho de Mercury anotando un golpe devastador. Mercury gritó de dolor y activó rápidamente las armas de sus piernas para impulsarse hacia atrás y zafarse del agarre de Jaune, dando una voltereta hacia atrás con sus compañeras. Jadeaba por el golpe, y aunque no lo cortó, su aura recibió un golpe enorme, alrededor del 15% si tuviera que calcularlo, y eso fue con una sola mano. ¿Cuánto daño habría recibido si hubiera sido con ambas? Se estremeció levemente ante la idea. Había subestimado gravemente al Ark. No podía permitirse el lujo de contenerse otra vez. ¡Guau! Ruby y Pirra no pudieron evitar exhalar, pues no esperaban que se moviera tan rápido. Nunca lo habían visto bloquear así con su escudo. Normalmente se le doblan los pies al bloquear simplemente por la física normal. Pero ni siquiera se movió. Solo su cabello, por la fuerza de la patada, creó una ligera brisa. Estaban atónitas, no podían creer que fuera el mismo caballero adorable que solía usar un mono para dormir. Nora lo desaprobaba. Jaune volvió a su postura neutral. No tenía por qué bloquear así, pero quería presumir un poco. Hacía mucho que no se sentía así, con el antiguo poder volviendo a él. Su espada se sentía tan natural en sus manos que estaba ansioso por soltarla, pero no lo dejó ver en su rostro, con el ceño fruncido y la mirada fija al frente, listo para iniciar una pelea. Cinder frunció el ceño al ver que podía bloquear el ataque de Mercury y contraatacar. Puede que se equivocara con el chico Ark. Al parecer, sí tenía sangre de familia. Parece que lo subestimamos. Mercury, continúa tu ataque. Emerald, cuando se distraiga, usa tu apariencia para ponerte detrás de él y detenerlo. Susurró a sus subordinados, quienes asintieron a su orden. Mercury respiró hondo antes de volver a la carga, mientras Jaune se tensaba preparándose para el ataque. Cuando Mercury estuvo dentro del alcance, comenzó a lanzar patadas rápidas altas y bajas para intentar pasar la guardia de Jaune, pero tuvo poca suerte, ya que parecía bloquear y parar todas sus patadas, golpeando con sus propios golpes rápidos entre bloqueos, apuntando a las piernas y caderas de Mercury. Su objetivo era deshabilitar su habilidad de patear, ya que con Osinaura, los golpes aún dolían y causaban daño, y podría acumularse con el tiempo. Mientras Mercury y Jaune luchaban, Emerald había usado su apariencia para ocultarse de la vista de Jaune y ahora se escabullía tras él, saltando hacia su espalda con ambas hoces en alto, lista para atacarlo. Sus amigos apenas la habían notado moverse para contraatacar a Jaune y estaban a punto de gritar una advertencia. Jaune. Pero era demasiado tarde. Su ataque ya estaba en marcha. Jaune acababa de hacer retroceder a Mercury tras su último asalto cuando sus instintos le indicaron que el peligro venía por detrás. Giró rápidamente sobre sus talones y alzó su espada para bloquearlo. Sintió Yo-Yo que algo impactaba con su espada, pero no había nada, al menos hasta que Emerald desapareció ante él. ¿Cómo?
No pude verla en absoluto cuando se me acercó sigilosamente. ¿Cómo lo hizo? Podría ser ella. Sus pensamientos se detuvieron al caer de espaldas mientras Mercury volaba sobre él con una patada voladora. Mientras Emerald lo tenía en una llave de espada, decidió asestarle el golpe final con toda la fuerza posible en una patada voladora, junto con sus armas disparando en la espalda de Jaune. Incluso su columna vertebral podría sobrevivir. Ese era el plan, de todos modos. En cambio, sus pies aterrizaron en el pecho de Emerald, lanzándola hacia atrás por el suelo, deteniéndose cuando se deslizó contra la pared, donde se agarró el pecho respirando profundamente debido a que él le dejaba sin aire, además de lastimarse los pulmones y las heridas. «Esmeralda», gritó Mercury preocupado tras caer de pie, olvidándose por un momento de Jaune. Jaune aprovechó la distracción de su oponente, se puso de pie rápidamente con una voltereta hacia atrás y saltó hacia la espalda desprotegida de Mercury, asestando otro golpe contundente al especialista en patadas, usando ambas manos esta vez, reduciéndole considerablemente el aura. Rápidamente le aplicó una patada espartana a la columna vertebral, lanzándolo contra Esmeralda, que aún se recuperaba. «No creo que hubiera podido bloquear eso», comentó Ruby mientras observaba a Jaune moverse con tanta velocidad y precisión. «Habría tenido que usar mi apariencia para bloquearlo yo misma». «¿Cuánto más fuerte es Jaune de lo que pensábamos?», respondió Pirra a su compañero observador. Si él luchó usando esto a principios de año, no estaba segura de poder vencerlo. Sabe que es una gran luchadora, pero tiende a presumir un poco en sus peleas. Años de luchar para el público la habían llevado a presumir mientras luchaba. La gente disfruta de una buena pelea, no de una que dure 5 segundos. Es parte de la razón por la que perdió contra Cinder, con volteretas y poses para reaccionar ante alguien que es tan buena luchadora, o incluso mejor que ella. Pero los movimientos de Jaune están hechos con el propósito de ganar la pelea lo más rápido posible, excepto en la salida, pero dado que tiene al menos 3 oponentes, sería mejor acabar con cada uno lo más rápido posible. «Lo entiendo», dijo Jaune de repente en voz alta durante el breve descanso mientras Mercury y Emerald se levantaban, mirando fijamente al Ark. «¿Y qué es eso?», preguntó Esmeralda con desdén, todavía frotándose el dolor del pecho. «¿Cómo te hiciste el daño en la final?». Al oír esto, todos empezaron a prestarle especial atención al caballero, especialmente Jan, que quería saber qué había pasado con su combate. «Bien, listo, ¿cómo lo hicimos?», retó Mercury. Cinder ahora estaba prestando especial atención. Había subestimado enormemente el poder de combate del caballero, así que se preguntó qué podría ser también su cerebro. Jaune apuntó a Mercury con su espada. «Primero, tus piernas no están rotas porque no son reales. Son prótesis. Cuando te agarré al principio de la pelea, tu pierna no parecía de carne ni hueso y además estaba demasiado fría». Empezó a sorprender a Mercury. Acababa de revelar uno de sus secretos con un solo toque. Jaune entonces giró su espada hacia Esmeralda. «Y la razón por la que Jan te atacó se debe a ella. Puede hacer que la gente vea lo que ella quiere que vean, una apariencia basada en ilusiones. Dado que Ruby y Pirra anunciaron tu ataque justo cuando ocurrió, significa que no es invisibilidad, pero también significa que solo puedes afectar a 1 o 2 personas a la vez, pero definitivamente no a todo un estadio. Entonces, usas tu apariencia en Jan, mostrándole a Mercury atacándola y ella contraataca. Pero lo que realmente sucedió es que ella lo ataca aparentemente sin provocación, golpeando su pierna metálica sin causarle daño, pero la gente puede verlo. La usas de nuevo en el médico para no provocar la suspensión y simplemente te escabulles mientras todos se concentran en Jan generando negatividad, lo que a su vez atrae a Grimm. Apuesto a que también la usaste durante el combate contra Pirra, lo que la hizo entrar en pánico, lo que resulta en lo que sucedió. Eso, junto con lo que sucedió en el combate anterior, y la negatividad se dispara, así que comienzas tu discurso y liberas a Grimm en Beacon y el Coliseo con la ayuda del blanco. Fan y toda esa negatividad despiertan en Kevin. «¿Tengo razón?», terminó Jaune. Su revalorización impactó a los habitantes de Vale, que sabían que su miedo se había usado para despertar al dragón Grimm. No saben por qué lo llamó Kevin, pero a nadie le importó.
Yang y Pirra se enfurecieron al saber que la apariencia de Esmeralda fue la razón de su comportamiento. Yang ojalá lo hubiera tenido. Soy más duro, y Pirra ojalá hubiera mantenido la calma al luchar contra Penny. Si lo hubiera hecho, quizá no la habría matado. Cinder no pudo evitar aplaudir las habilidades de deducción de Jaune. Bien hecho, caballero, ha dado en el clavo. Estoy muy impresionada, dijo con un ligero dejo de respeto en la voz. Muchas gracias, no soy solo una cara bonita, bromeó. Además, ahora que conozco su truco, no volverá a funcionar conmigo. Terminó, volviendo a su seriedad. Un ligero resplandor de su aura se alzó sobre su cuerpo. Ya veremos, dijo Esmeralda, corriendo a su alrededor mientras disparaba sus revólveres. Bloqueó y esquivó algunos, pero tuvo que concentrarse en Mercury, quien había vuelto a enfrentarse a él en combate cuerpo a cuerpo. Empezó a recibir golpes de ella, pero apenas le hicieron daño ni a él ni a su aura. Mercury lo estaba pasando mal al enfrentarse a Jaune. Cada ataque que lanzaba terminaba en un contraataque. Intentó combinar su patrón de ataque, pasando de barridos a talones con salto, cualquier cosa para conseguir un golpe sólido, pero la defensa de Ark era demasiado sólida. Empezaba a molestarse por no poder golpearlo y, al intentar una patada alta y barrida dirigida a la sien de Jaune, se extendió demasiado. Jaune, al ver esta oportunidad, esquivó el golpe y se lanzó hacia un lado sin calificación, conectando un golpe punzante en el hombro de Mercury y lanzándolo lejos. Aunque Esmeralda esperaba el momento oportuno para atacar, le lanzaba ocasionalmente disparos al azar, aunque parecían no tener mucho éxito. Usaba constantemente su apariencia para ocultarse, pero también la usaba para ayudar a Mercury a intentar golpearlo, pero por alguna razón, él no caía en la trampa. Sus instintos lo llevaban a ignorar mi ilusión, pensó, tratando de entender por qué no parecían funcionar. Su inspiración se detuvo cuando él lanzó a Mercury con un golpe pesado. Lo que sucedió después la asustó. Se giró hacia ella, la miró directamente a los ojos y cargó. «Puede verme». Jaune ya estaba a su alcance cuando captó lo que eso significaba. Empujó sus armas en un bloqueo débil, y para hacer mucho más, presa del pánico, fue rápidamente abrumada y utilizada como saco de boxeo por Ark. Su ataque fue implacable y rápidamente drenó el aura de Esmeralda. Esmeralda no era una luchadora de primera línea. Dependía de su apariencia para confundir y engañar a sus oponentes, colocándolas en una posición desfavorable que pudiera aprovechar, como en su combate contra Coco, engañándola para que se alejara y poder apuñalarla por la espalda. Con un golpe más, Emerald perdió el control de sus armas, dejándola indefensa. «Te lo dije». Su voz la atrajo de donde habían caído sus armas para mirarlo a los ojos. Solo había sentido ese miedo cuando Cinder se sintió decepcionada, temiendo volver a estar sola, pero al mirar a Jaune a los ojos, este era el miedo de alguien que la matara, un miedo aún más aterrador. «Tu truco no volverá a funcionar conmigo». Con eso, le cortó el pecho, destrozando su aura, que brilló verde antes de desvanecerse. Gritó de dolor, pero no por mucho tiempo, ya que Jaune le propinó una patada de entrenamiento en el estómago, dejándola sin aliento y lanzándola hacia atrás. Su cuerpo pasó volando junto a Cinder, quien no reaccionó a su paso. Mantuvo la vista fija en Jaune, analizando sus movimientos, ya que parecía que tendría que luchar contra él. Emerald finalmente dejó de volar cuando su espalda y cabeza se estrellaron contra un trozo de pared justo detrás de Cinder. El golpe en la cabeza la dejó inconsciente. Uno menos. La voz de Jaune resonó en la sala tras plantar el pie, mirando a Cinder directamente a los ojos en desafío. Justo entonces, Mercury se lanzó hacia Jaune por detrás con una patada voladora, con la esperanza de golpearlo, pero Jaune lo esquivó. Mercury aterrizó y se giró rápidamente para encarar a Jaune, ambos adoptando sus respectivas posturas. Quedan dos. Maldita sea. Me está pateando el trasero. ¿Cómo es posible? Pensé que era el más débil, pero lucha como un veterano, sin mencionar que se ha vuelto más rápido con el tiempo. ¿Por qué? Ya estaba luchando con la ayuda de Esmeralda, pero con ella caída, estoy muerto. Mercury pensó para sí mismo mientras se enfrentaba a Jaune una vez más. Deberías prestar más atención, dijo una voz a su derecha.
Su mirada se fijó en Jaime, quien se acercaba a él con un gran corte horizontal que redujo el aura de Mercury a casi cero. Mierda. Me distraje. Jaune, sin embargo, no había terminado, pues volvió a cruzar con su espada. Mercury logró saltar, pero no pudo superar la altura por la prisa. La espada de Jaune impactó contra las piernas metálicas de Mercury, absorbiendo el resto de su aura. La cosa no se detuvo ahí. Su espada comenzó a cortarle las piernas. El metal cedió ante la afilada hoja, que le cortó las dos piernas robóticas. Mercury gritó de dolor por los nervios cortados y comenzó a caer. Jaune completó un círculo completo y saltó, asestando una patada circular a la cara de Mercury, lanzándolo hacia Cinder. Cinder se inclinó hacia un lado, permitiéndole aterrizar y rodar junto a Esmeralda, uniéndose a ella en una dulce inconsciencia. Y entonces hubo uno. La voz de Jaune llenó el silencio que se había impuesto tras la derrota de sus dos oponentes. XXX muchos se sorprendieron al ver a Jaune derrotar a los dos asaltantes, y más aún enfrentarse a dos oponentes tan hábiles a la vez y ganar. «Wow, qué bien sabe luchar el chico vómito», comentó Jan. Nunca imaginé que Jaune sería capaz. Le costaba creer que el chico que se sonrojaba ante la leve provocación fuera ahora el que luchaba por salvar a Beacon, luciendo genial. No le había dado suficiente crédito. Era el primer amigo de Ruby, y además un chico, así que debía asegurarse de que no intentara nada con su querida hermanita. Pero después de un tiempo, solo lo veía como alguien que la provocaba y que estaba ahí para obtener una reacción, sin esperar mucho de él. Pero ha ido mejorando. Esas constantes clases de entrenamiento con Pirra le han servido para ponerse al día, aunque aparentemente no las necesitaba, pero aún así. Un pensamiento la hizo sonrojar ligeramente. Siempre lleva ropa gruesa y holgada, por no hablar de ese mono de la primera noche, pero me pregunto cómo se verá debajo de toda esa ropa y armadura. Tendría que preguntarle a Pirra si lo sabe o mejor aún, echar un vistazo ella misma. Sí, Black se detuvo, sin saber qué pensar de la situación. Aunque podría considerarse amiga de Jaunes, era una amiga indirecta. Nunca hablaban realmente, solo en charlas de grupo. Si la veía en la biblioteca, la saludaba rápidamente y la dejaba en paz, sabiendo que le gustaba la tranquilidad. No tenía una opinión muy clara de él, solo era un buen chico con el que interactuaba de vez en cuando. Pero ahora lo veía con otros ojos. Él se defendía a sí mismo mientras ella habría huido. Vaya, planeaba huir cuando todo se calmara como una cobarde. Planea ser una mejor amiga y dejar de huir de sus problemas. Quizás después de esto pueda pedirle a Jaune que la ayude con el colmillo blanco. Seguro que recibirá mucho apoyo después de su pelea, y estar con él la ayudaría a alcanzar su sueño de igualdad. Espera. ¿Estar con él? Se preguntó, sonrojándose ligeramente. ¿De dónde salió eso? Nunca lo había visto así antes. ¿Por qué ahora? Se lo preguntó, sabía que no se le daban bien las relaciones. Adam se convirtió en Adam y cualquier esperanza para él se desvaneció cuando tomó el brazo de Jan, y San, aunque agradable, era demasiado insistente para Blake. El baile le dio una excusa para ver si funcionaba, pero nada le convenció. Pero ver a Jaune tan fuerte y seguro de sí mismo despertó en una parte más primitiva de su mente el deseo de tenerlo para ella. ¿Qué? ¿Cómo lo hace? Dijo Bordas con incredulidad. De ninguna manera el personaje en pantalla era el mismo imbécil que siempre intentaba conseguir una cita con ella. Se supone que Jaune es un desastre torpe y torpe. No el guerrero seguro y carismático que veía ahora. De hecho, podía imaginarlo como un apuesto caballero con armadura brillante. Aquí para salvar el día y ganarse el corazón de la princesa. Una heredera es como una princesa, susurró una parte traicionera de su cerebro, haciendo que sus pálidas mejillas se oscurecieran de un rojo claro. Ni hablar, cerebro, no harás que me arrepienta de haberlo rechazado. Se dijo a sí misma que ya había quemado ese puente, pero no podía evitar pensar que se veía genial. Adelante, líder intrépido. Gritó Nora. Estaba aterrorizada cuando Pirra casi fue asesinada, pero Jaune apareció y la salvó como un caballero. Ahora iba a patear traseros a los malos y luego devolver a su princesa a su equipo, donde recompensaría al caballero con un montón de panqueques.
Bueno, dependerá de cuántos pueda hacer Reni, pero aún así que exige la reina del castillo. Ren simplemente le sonrió a su hermano, casi ensangrentado. Cuando comenzó la pelea, recordó el día en que conoció a Nora. Temía perder a su familia otra vez. Cuando la flecha se acercó a Pirra, su corazón se congeló al imaginar a Nora en su lugar. ¿Habría podido bloquearla por nota como Jaune lo hizo por Pirra? Espera no tener que hacerlo nunca, pero se preparará para detenerlo si ocurre. ¡Guau! La única palabra que Ruby pudo decir en ese momento. Jaune fue su primer amigo en Viacon, quien le ofreció ayuda cuando tenía mala suerte. Aunque siempre fue un gran bobo, tenía buen corazón. Al verlo ahora, solo podía pensar que era como un superhéroe. Decir frases ingeniosas, conseguir un poder para vencer al villano contra el que todos los demás habían fracasado, solo necesitaba un disfraz genial y tendría el aspecto de superhéroe perfecto. Ya lo imaginaba con una armadura de caballero, o quizás algo más ajustado. ¿Qué? ¿De dónde salió eso? Se preguntó, con la cara ligeramente roja ante los pensamientos de sus traidores. Bueno, es mi primer amigo. Pirra no pudo evitar que se le hinchara el corazón al ver a Jaune tan fuerte. Sintió amor y orgullo por haberlo visto derrotar al enemigo con facilidad. Le entristeció un poco oír que la traía con sus habilidades, pero se alegró de verlo convertirse en el héroe que siempre quiso. Algo más que la entristecía era que sus lecciones serían inútiles ahora que es tan fuerte. Quizás podríamos hacer algo más en lugar de entrenar, como tener citas. Se sonrojó al recordar el beso. Me da la impresión de que hay una pareja ahora. Vino a salvarla después de todo. Tendría que darle una recompensa por eso. Quizás algo más que un beso, pensó, poniéndose más roja que el pelo ante todas las ideas que se le ocurrieron para recompensar a su héroe. XXX bravo, de verdad te subestimé, muchacho. Nunca esperé este nivel de actuación, que me derribaras a ambos con tanta habilidad. Estoy realmente impresionada. Cinder no pudo evitar aplaudir por el espectáculo que tenía ante sí. Jaune la miró, evaluando su reacción ante la derrota de sus subordinados. No vio nada y decidió interrogarla. ¿No pareces preocupada por la situación de tus compañeros? ¿Por qué? Ella se burló. Son solo simples peones, aunque útiles, especialmente la apariencia de Esmeralda, significan poco para mí personalmente. Hablando de la apariencia de Esmeralda, ¿cómo no te afectó? Dijo, despidiendo a los compañeros de conversación, queriendo saber más sobre el hombre frente a ella. Jaune se contuvo ante la facilidad con la que ella desestimó a su equipo. Sabía que no tenía sentido discutir con ella. Era una zorra despiadada y decidió responder a su pregunta. Esto le dio tiempo para recuperar el aliento después del combate de 2 contra 1. Cualquier semblante es una manifestación de nuestra aura y se alimenta de ella, así que para un semblante que afecte la mente, la persona debe colocar su aura en su objetivo. Normalmente, cuando un cazador lucha, activa su aura solo para protegerse de golpes físicos y para archivar su propio semblante, si lo tiene. Esto drena su aura lentamente, dado que las auras aumentan nuestros rasgos físicos y nos defienden, pero no de ataques mentales. Pero si se expulsara una gran cantidad de aura, el semblante no se quedaría, por así decirlo, debido a que el aura del objetivo la empuja, lo que lo hace ineficaz. Termina de controlar su respiración, intentó no demostrarlo pero estaba perdiendo fuerza, no había luchado tan duro desde que su hermana le pateó el trasero ante Viacon y eso fue hace meses. Eso explica por qué estabas expulsando aura de ti mismo después de descubrir su apariencia, pero ¿no te costaría eso una gran cantidad de aura? Me han dicho que tengo mucho. Sonríe con sorna, consciente del doble sentido del chiste sobre el aura grande y los hombres. Cinder parecía molesta, mientras que algunos que la observaban se sonrojaron. Ya veo, respondió con seriedad. Otra cosa que notó es que te estás volviendo más rápido y fuerte a medida que avanzaba la pelea. ¿Podrías explicarlo? Preguntó, levantando su ceja visible en señal de interrogación.
Jaune respiró molesto por todas las explicaciones que tenía que dar, pero contento por el tiempo que le dio para descansar. Cinder está en un nivel completamente diferente a los otros dos con los que acaba de pelear, le dio una actitud distante ante su derrota, sabía que lo llevarían al límite para pelear con ella, además el tiempo extra permitió que su apariencia funcionara. Bien, lección número 2 de Ark, lápices y papel listos, clase. Bromeó rápidamente. La familia Ark, como la mayoría de las familias antiguas, posee un sistema de semblanza hereditaria, como los glifos de los Echnes, pero a diferencia de ellos, donde la semblanza es relativamente la misma, solo que cada persona tiene una especialidad en un campo de glifos como la invocación o la proyección, las semblanzas de la familia Ark se basan en la mejora del aura. Dio una charla a muchos interesados en este desarrollo. Wei se sorprendió de su conocimiento de la semblanza de su familia, pero comprendió por qué él podría saberlo, dado que su familia es tan antigua como la suya. Es sorprendente que nunca lo relacionara con la famosa familia, ya que su baja opinión de él no le permitía ver al imbécil como parte de una familia tan prestigiosa. Se sintió un poco avergonzada al pensarlo. Nuestras apariencias se basan en aumentar nuestra aura de alguna manera. Por ejemplo, una de mis hermanas menores puede aumentar la densidad de su aura, haciéndola casi imposible de herir. Otra puede aumentar su vista, permitiéndole ver a kilómetros de distancia. Mi hermana mayor y mi madre tienen la capacidad de almacenar aura en una extremidad y expulsarla rápidamente en un estallido de poder. Todas nuestras apariencias afectan nuestra aura de alguna manera, y la mía no es diferente. Y termina. Jaune tiene una apariencia. Sus amigos, atónitos, pensaron. Parecía que tenía más ases bajo la manga de lo que creían. Tendrían que interrogarlo después para ver si les ocultaba algo más. Fascinante, ¿y qué puede hacer el tuyo? Preguntó Cinder con un ligero tono de coqueteo. Tendría que ver cómo conseguir que la familia Ark se uniera a ella si quería que sus apariencias fueran tan poderosas como se creía. Debería ver si podía convencer al chico Ark de que se uniera a ella. Si no lo hizo voluntariamente, mencionó a sus hermanas menores. Podrían usarlas para persuadirlo a él y el resto de la familia a trabajar para ella. Bueno, mi semblante se llama amplificación de aura y potencia todo lo que hace el aura. Defensa, velocidad, fuerza y curación. Incluso puedo usarlo contra otros con contacto para aumentar su velocidad de recarga de aura a costa de la mía. Al principio no me da mucha potencia, pero cuanto más tiempo lo tenga activado, más me potencia. Lo tengo puesto desde que invoqué mi arma, así que soy unas 2,8 veces más fuerte que sin él, pero pronto seré 3 veces más fuerte cuanto más tiempo esté activo. Y voy a usar todo ese poder para detenerte. Jaune terminó de apuntar con su espada a Cinder. Muchos quedaron impresionados con la versatilidad de su semblante. Aumenta su fuerza cuanto más lucha y también puede usarlo para apoyar a otros. Cinder también vio su apariencia como una gran bendición y decidió ofrecerle una rama de olivo para que la sirviera. Beacon podría sobrevivir, pero ella recibiría un peón muy poderoso, más bien un caballo personal, pensó divertida. Debo decir que es una apariencia muy fuerte, pero ni siquiera eso te ayudará. Es demasiado poderosa y no tendrás ninguna posibilidad contra mí. Ospin y tu compañero perdieron en cuestión de minutos, así que ¿de verdad crees que tienes alguna posibilidad? Al escuchar su lista de logros desde el inicio de la caída, algunos empiezan a dudar de la victoria del Ark. Cuando dominó su lucha contra Mercurio y Esmeralda, la gente empezó a tener esperanzas de que pudiéramos ganar, pero ahora, con su lista y el rugido del dragón Grim aún volando, la esperanza de la gente comenzó a menguar de nuevo. Únete a mí. Nadie esperaba que dijera eso. Disculpe. Y Jaune tampoco lo estaba por su respuesta confusa. Únete a mí, repitió. Aún viéndolo confundido, explicó. Te propongo un trato. Tu apariencia es muy poderosa, y puede serlo aún más si la usas correctamente, así que únete a mí e invocaré al dragón Grim y me retiraré. Si te niegas, tú y todos los demás morirán. Terminó de invocar al dragón Grim para que aterrizara detrás de ella, colgado de la torre, demostrando así su control sobre la bestia. La gente se sorprendió al oír que no la aceptaba como una retirada por la lealtad del Ark.
Muchos lo vieron como una forma de detener la invasión de los Grimm y esperaban que aceptara enojarse cuando se quedó allí pensando. Era una decisión obvia por ellos, debía sacrificarse por ellos, no les importaba su vida, un cazador es su deber sacrificarse por la gente. Para la comunidad de cazadores fue lo contrario. Para los veteranos, su imagen era demasiado poderosa como para permitir que el enemigo la poseyera. Para el maestro, no querían hacerle daño a su alumno ni desperdiciar su vida. Para sus amigos, no querían perderlo, pero temían que lo hiciera si creía que los protegería. Rezaron para que aceptara su oferta. Tras un minuto de Jaune de pie, Cinder se impacientó y volvió a preguntar. ¿Y bien, Jaune? ¿Te unirás y salvarás a todos o te negarás y morirás con ellos? Realmente pensó en aceptar. Detendría la invasión y protegería a sus amigos. Eso era lo que más deseaba, pero si se iba, acabaría ayudándola en el próximo ataque que planeara. ¿Podría arriesgarse a perder a costa de todos en Vale? Tenía que tomar una decisión. Jaune finalmente abrió los ojos y miró fijamente a Cinder. La determinación ardía en sus ojos. Me niego. Cinder entrecerró los ojos al oír esto. Pensó que aceptaría, dado lo mucho que se preocupaba por sus amigos, y que la amenaza lo obligaría a aceptar. ¿Por qué? Gruñó, queriendo saber, mientras el dragón la llenaba gruñendo como para aumentar su intimidación. Muchos querían saberlo, así como aquellos que querían que se sacrificara, pero no querían saber por qué los condenó, y el cazador y sus amigos que pensaron que su naturaleza caballerosa lo obligaría a aceptar. Podría entregarme y asegurar la seguridad de Vales, pero ¿qué pasaría con el próximo ataque? Terminaría ayudándolos si me niego a ayudar a alguien como tú. Prometí detenerte y un Arkberbero incumple su palabra. Terminó con firmeza y determinación. La gente se conmovió con su postura y se reprochó su falta de visión. Tenía razón, seguro que Vale estaría a salvo por el momento, pero ¿y el siguiente ataque? Esta vez, sus caballos ayudarían al enemigo, empeorando las cosas. Para Hunter, su convicción los conmovió, sabiendo que el chico llegaría lejos en el futuro. Los mismos chicos tienen agallas, lo reconozco, dijo Crow en la ciudad junto a Glinda y el general Ironwood, tomando un trago de su petaca. Sería un buen líder. Lástima que no viniera Atlas, comentó Ironwood. Glinda no pudo evitar sonreír levemente por su estudiante. Si bien no le gustó la forma en que entró en Beacon, queriendo que lo expulsaran al principio, entendía por qué Ozpin lo mantenía en la escuela. Tenía una forma de alegrar el corazón de la gente e inspirarla a seguir adelante. Sus amigos se preguntaban por qué se preocupaban en primer lugar. Jaune jamás ayudaría voluntariamente a alguien que quisiera hacer sufrir a la gente. Siempre se opondría a alguien así. Deberían esperar menos de él. Cinder no pudo evitar sentirse decepcionada, pues una apariencia tan fuerte se estaba desperdiciando. Una lástima, dijo, enviando al dragón Grimm a seguir atacando la ciudad mientras ella invocaba dos espadas curvas. Jaune se puso en posición, sabiendo que tendría que darlo todo para derrotarla. Al verlo tenso, Cinder no pudo evitar reír. Era una risa cruel. Incluso ahora te enfrentas a mí sabiendo que perderás. ¿De verdad quieres pelear conmigo? Jaune simplemente sonrió. ¿Pelear contigo? No, quiero matarte. El silencio cubrió la cima de la Torre Beacon y todo el valle. Nadie se atrevió a romperlo tras la declaración de Jaune. Lo dijo con tanta firmeza que parecía una promesa, y él siempre cumple sus promesas. El silencio se rompió cuando ambos se lanzaron el uno contra el otro. La batalla final por Beacon había comenzado. Cinder fue la primera en usar una de sus espadas, apuntando a la cabeza de Jaune. Él la detuvo y se lanzó hacia su guardia con la intención de cortarle el pecho. Sin embargo, Cinder fue mucho más rápida que sus oponentes anteriores y colocó su otra espada frente a ella, casi provocando que Jaune se atravesara con ella. Por suerte, la vio y rodó a un lado, retomando rápidamente su postura de combate. Parece que saqué la primera sangre, gritó Cinder. Un pequeño corte en el brazo derecho de Jaune ya había sanado, pero le cortó la camisa. Creo que estamos más o menos empatados, respondió, confundiendo a Cinder. Al ver esto, señaló su propia cintura. Cuando Cinder miró la suya, vio un corte en su vestido. Debió haberme atrapado al rodar.
Parece que no tengo que contenerme, pensó para sí misma, con un brillo naranja y ardiente en sus ojos, indicando que ahora estaba usando el poder de la doncella. Parece que ya no podrá contenerse. Tendré que forzar más mi semblante si quiero seguir el ritmo. Me costará mucha aura, pero moriré si no lo hago, pensó Jaune y comenzó a enfocar su semblante. Su aura comenzó a brillar alrededor de su cuerpo con una luz blanca, pero el brillo comenzó a moverse hacia su espada. Planeaba atacar a toda velocidad, ya que no tenía aura suficiente para una batalla prolongada. El brillo alrededor de su espada comenzó a cambiar de color debido al aura enfocada, convirtiéndose en un dorado brillante. Cuando los dos se enfrentaron de nuevo, ambos se movían el doble de rápido que antes. Los ataques de Cinder dejaban bursts con los cortes cuando conectaba. Cuando Jaune la golpeaba, sentía como si la estuvieran golpeando con un bate de metal. Algunos ataques incluso le cortaban la piel debido a que el poder detrás de sus golpes pasaba por alto su aura. La pelea continuó durante unos minutos, ambos anotando golpe tras golpe, sacando sangre y cortando la ropa mientras ambos intentaban matar al otro. Cinder, después de darse cuenta de que la pelea se estaba convirtiendo en una pelea a puñetazos, cambió sus espadas gemelas por una espada larga más pesada como la de Jaune, pero más tosca y hecha de fuego y vidrio para intentar dominarlo. Mientras la gente observaba, solo podían pensar en lo brutal que fue la pelea. Había pasado de la elegante y entrenada lucha de espadas del principio a la realidad. Ahora solo intentaban hacerse daño. Muchos amigos de Jaune intentaron apartar la mirada, pero no pudieron, obsesionados con ver a su amigo ganar. En un momento dado, comenzaron a animarlo, con la esperanza de darle la fuerza para seguir adelante. El último intercambio fue el más grande hasta el momento. Cinder colocó una trampa de fuego en el suelo, y cuando Jaune se sumergió en ella, una llamarada salió disparada hacia él, envolviéndolo. Muchos gritaron por él, preocupados, pero él se abrió paso entre las llamas, sorprendiendo a Cinder y asestó un fuerte golpe en el pecho. No salió ileso. Su pierna derecha estaba gravemente dañada. La pernera del pantalón estaba quemada y se podía ver la carne de sus enredaderas debajo. Rápidamente la inundó con aura. Su apariencia la curó rápidamente, pero lo suficiente como para seguir luchando. Regresó poco después. Mientras chocaban una vez más, se gruñeron el uno al otro con odio ardiendo en los ojos del otro. Ambos echaron la cabeza hacia atrás y se dieron un cabezazo. Ambos se tambalearon hacia atrás, desorientados por el golpe. Cinder se detuvo justo frente a Mercury, Emerald, Jaune y Ruby, aún caídos, que habían estado viendo la brutal pelea de espadas, mientras Ruby continuaba transmitiendo la pelea. Cinder estaba furiosa, ¿cómo? No podría ser tan fuerte. Incluso con su apariencia aumentando su poder. Gruñó en su cabeza mirando al chico frente a ella. Ella era la doncella de la caída. ¿Cómo podía este hombre humilde enfrentarse a ella? Sus ojos se desviaron hacia su espada, que aún brillaba con un dorado como el que había hecho cerca del comienzo de su pelea. Esa maldita espada, si no la tuviera, lo habría aplastado hace mucho tiempo. Basta de esto. Maldita seas. Solo quieres esa espada. ¿Cómo te dio tanto poder? Te la arrebataré de tu cuerpo. Grita Cinder, harta de la lucha, y empieza a reunir su poder de doncella en sus manos con el objetivo de acabar con las molestas plagas que tenía delante. Jaune blandió su poder de recolección aquí arriba. Sabía que era el fin. Se estaba quedando sin aura y el daño infligido a su cuerpo lo agobiaba. Sabía lo que tenía que hacer. Se irguió, ignorando el dolor en su pierna quemada, y levantó su espada por encima de su cabeza. ¿Quieres saber sobre mi arma? Entonces escucha con atención, porque su nombre será lo último que sepas. Gritó. La luz dorada que brillaba alrededor de su espada comenzó a intensificarse, pronto por todo vale pequeñas luces comenzaron a surgir del suelo y comenzaron a converger en la espada de Jaune. ¿Qué es esto? Preguntó Weiss al ver todas las luces sobre Vale. Nora intentaba capturar una, pero no lo conseguía. Nunca había visto algo así, dijo Blake al observar cómo las luces se concentraban en la torre. Sea lo que sea este fenómeno, parece que Jaune es la causa, dijo Ren, intentando comprender qué estaba pasando. Hermoso, fue todo lo que Jan pudo decir al observar las luces.
Para Pirra y Ruby, ver a Jaune comenzar a brillar dorado fue una vista asombrosa, junto con el viento que arreciaba a su alrededor. En ese momento, parecía menos un caballero y más un rey defendiendo su hogar para que todo Renan lo viera. El dragón Grimm, al ver la luz y sentir la ira de su amo, voló hacia la torre y aterrizó detrás de Cinder, rugiéndole a Jaune. Cinder fue la primera en lanzar su ataque. Una gran corriente de fuego se dirigió hacia Jaune. Las llamas se movieron rápidamente, pero Jaune también terminó, creando una gran espada dorada que blandió hacia adelante con un rugido propio. Morir. Excalibur. Un rayo dorado salió disparado de la espada de Jaune mientras blandía su espada. El poder del ataque rápidamente dominó las llamas de Cinder y la envolvió a ella y al dragón Grimm en su luz. ¿Qué? Gritó en estado de shock cuando la luz la envolvió. El dragón Grimm rugió de ira al ser aniquilado por la risa hecha de aura pura. La pantalla y el cielo se iluminaron con una luz dorada. La gente observaba con asombro cómo la luz iluminaba la ciudad de Vale. Incluso los Grimm parecían afectados, aullando de ira y miedo a la luz, casi como si le tuvieran miedo. Cuando la luz se apagó, Cinder, Mercury, Emerald y el dragón Grimm habían desaparecido. Jaune simplemente permanecía en la pantalla, con la espada en la mano, junto al vencedor. Lo último que se vio antes de que los daños en el CST provocaran la interrupción de la transmisión, fue a Jaune volviéndose hacia Ruby y Pirra, y, técnicamente, hacia la cámara, con una sonrisa radiante, con la luna a sus espaldas. Cuando la transmisión se cortó, la gente finalmente se recuperó de la sorpresa y comenzó a vitorear. Había ganado. Derrotó al enemigo y mató al dragón Grimm de un solo golpe. Los Grimm, al ver caer al dragón, se retiraron rápidamente. Si algo podía matar a un monstruo, no tenían ninguna posibilidad. Si bien fue puro instinto de supervivencia lo que los llevó a retirarse hacia la gente de Vale, parece que los Grimm huyan temerosos de la luz del arco. Con los amigos de Jaune, todos eran un mar de lágrimas y abrazos, que no correspondían a su aspecto, sino a la felicidad y el alivio de que su amigo hubiera ganado. Nora, emocionada, incluso besó a Ren. Al darse cuenta de lo que hacía, se apartó para ver la cara de sorpresa de Ren. Soltó una risita nerviosa cuando él la miró a los ojos, temiendo que hubiera arruinado su amistad. Ren, al ver esto, sonrió y le tocó la nariz. ¡Bub! Sonrió ella y le saltó encima. El asiento del equipo Rubí se sonrojó al verlos a ambos. Bueno, ya era hora, dijo Jan con voz exagerada. Weiss y Black solo pudieron asentir. De vuelta en la torre, Ruby, al ver que la señal se cortaba, agarró el pergamino y miró a Jaune. Les sonreíamos a las dos chicas y se acercaba. Cuando su pierna se dobló, Ruby usó su apariencia para aparecer a su lado y ayudarlo a acercarse a Pirra, quien apenas podía arrastrarse hacia ellos. Le sonrió a Ruby, quien lo miraba preocupada. Gracias, Rubes, dijo suavemente con una sonrisa amable. Ruby no pudo evitar sonrojarse y apartar la mirada murmurando un pequeño de nada mientras lo guiaba hacia Pirra. Cuando llegó a ella, se arrodilló frente a ella, extendiendo la mano hacia su mejilla y acariciándola. Ella se apoyó en su mano, disfrutando de su calor. Pirra, amarillo, su mano se dirigió a la nuca de ella. Ella supuso que la estaba atrayendo para besarla, así que Pirra cerró los ojos y se inclinó hacia adelante. Jaune también se inclinó. Ruby, que observaba, sintió un poco de celos por lo que estaba a punto de suceder, pero los reprimió para no arruinar el momento. Lo que ella y Pirra no esperaban era que Jaune concentrara la poca aura que le quedaba en la frente y le diera un cabezazo a Pirra en la frente. Ella gritó de dolor y se tocó la cabeza, con lágrimas corriendo por su rostro, dirigiéndole a Jaune una mirada de cachorrito con tristeza por lo que había hecho. ¡Ay! ¿Por qué? Le gritó, quien respondió con severidad. Eso fue por hacer algo tan estúpido como venir aquí solo. Respondió con severidad, como un adulto regañando a un niño. Pirra bajó la mirada avergonzada, sabiendo que tenía razón. Su mano regresó a su nuca y la abrazó, pero ella le devolvió el abrazo rápidamente. Por favor, no vuelvas a hacer eso nunca más, le pidió suavemente. Ella se inclinó hacia él y asintió. Lo prometo. Después de un minuto, rompieron el abrazo y se miraron a los ojos sonriendo.
Ruby, molesta y celosa de que la ignoraran, tosió para sí misma, saliendo de su mundo. Se sonrojaron de vergüenza y se frotaron la nuca, olvidándose un poco de ella durante un momento. Después de unos momentos de incómodo silencio, Ruby lo rompió mientras miraba la espada de Jaune. Bueno, se llama Excalibur, ¿verdad? Es una espada tan genial. ¿Cómo pudiste ocultármela? Le hizo un puchero a Jaune. Él y Pirra no pudieron evitar reírse de Ruby siendo ella misma. Sí, miró su espada y sonrió, se llama Excalibur, mi arma. Es una espada preciosa, ¿por qué no la usaste al ir a Beacon? Preguntó Pirra con una expresión de dolor, como si realmente preguntara por qué no me dejaste. Jaune se estremeció ante su tono y se estremeció. Ella y Ruby lo miraban, esperando una explicación. Sus miradas le recordaban a su hermana cuando estaban tristes. Si bien pudo resistirse a los ojos de Cachorro, las miradas de dolor eran como puñaladas en el corazón. Wick, verás, ya lo entiendo. Soy mi cabeza. No valgo nada sin mi espada. No sé si es parte de mí, pero, sonrió con tristeza. Pasé tanto tiempo siendo débil que, cuando obtuve Excalibur, me sentí indigno de ella. Es un arma muy importante en mi familia, así que pensé que no podría estar a la altura. ¿Por qué era Excalibur tan especial? Preguntó Ruby ladeando la cabeza confundida. Jaune y Pirra lo consideraron muy lindo. Mencionaste que todas las armas de tu familia eran heredadas. ¿Es Excalibur una importante? Añadió Pirra, queriendo saber por qué se sentía indigno de ella. Jaune los miró a ambos y luego a Excalibur. Excalibur no es solo una arma más de la familia Ark, fue la primera. Su dueño original fue el primer Ark. Terminó, y ambas chicas se sorprendieron. Si la espada pertenecía al primer Ark, debía tener siglos de antigüedad. ¡Genial!, exclamó Ruby. Pirra asintió, impresionada por el arma. ¿Por eso te sentiste indigno de usarla?, preguntó, sin entender por qué él sentía que no merecía empuñarla. Sí, era un peso enorme, pero al usarla, me cayó encima. Eso y su poder eran tan grandes que le valieron su propio título. Se rió entre dientes mirando la espada. Esto los confundió un poco. ¿Un título?, preguntó Ruby. Sí, como cuando Pirra se llama diosa de la victoria, tiene el suyo. La mención de su título la hizo estremecer, pero no pudo evitar preguntar. ¿Qué es? Él sonrió y levantó su arma para que la vieran en todo su esplendor. Excalibur, la espada de la victoria prometida. Y ahí nos vamos. Me llevó casi 2 semanas y más de 15.000 palabras, pero escribí un fanfic. Me divertí escribiéndolo y quería ver qué tal me iba. Sé que habrá muchos errores que se me escaparon, pero espero que lo hayan disfrutado. Sé que a la gente no le gustarán las ideas románticas que tenían las chicas, pero todavía estoy tratando de decidir qué pareja tener o simplemente hacer un harem cuando haga de esto una historia apropiada. Y sí, eso fue una referencia a Dragon Ball Z, la frase más ruda jamás escrita en los medios en mi opinión. No duden en darme su opinión sobre la historia. Me gustaría saber qué opinan de mi primer intento. Planeo repetirlo en el futuro. Gracias por leer, Mayuk.